Hola, este es el tema 5, termodinámica. Este tema se va a dividir en dos clases y esta es la parte 1. Nuestro objetivo general va a ser definir los conceptos y las leyes fundamentales de la termodinámica para la resolución asertiva de ejercicios propuestos. Dentro de esta clase vamos a ver 5 temas. El primero es calor y temperatura, el 5.2 es transferencia de calor, el 5.3 leyes de la termodinámica y el 5.5, la ley cero de la termodinámica. Este estará en otro video que les dejaré en la plataforma para que lo puedan visualizar. Comencemos entonces con el 5.1, que es calor y temperatura. Vamos a ver al calor, que es una forma de energía de tránsito que se debe a la diferencia de temperatura. El calor siempre se transmite de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Es una unidad fundamental del calor en el que un sistema internacional, pues, se viene aplicando la caloría. El calor se va a definir como la suma de energías cinéticas de todas las moléculas de un cuerpo. Y si no te acuerdas qué es la energía cinética, te recomiendo que regreses a ver los videos de esa clase para que comprendas un poco más el concepto de calor. Tenemos que la caloría se va a abreviar cal y es una cantidad de calor necesario para elevar a 1 grado o a grados Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. El equivalente del calor en joules es una caloría que sería igual a 4.2 joules. Y pues ya iremos viendo otras equivalencias. El calor se va a dividir en dos, que es la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica se define como la razón que existe entre la cantidad del calor que percibe un cuerpo y su incremento de temperatura. El calor específico es la razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. También es la cantidad de calor empleada para elevar un Pc a la temperatura de 1 gramo en una sustancia. Pc, pues, capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a ver qué es la temperatura. La temperatura, pues, es un promedio de la energía cinética de un cuerpo. Y esta va a ser una magnitud física relacionada con la agitación de las moléculas. La temperatura va a tener fórmulas y escalas de temperatura. Dentro de las escalas de temperatura tenemos los Celsius, los Kelvin y los Fahrenheit. Dentro de los Celsius tenemos que vienen desde el 0 grados Celsius al punto de fusión del hielo y a 100 grados Celsius al punto de ebullición del agua. Por otro lado, los Kelvin, en estos no existe una temperatura negativa y pues se ven más influenciados en un ambiente técnico y científico, más bien regidos por las leyes de los gases que veremos próximamente. Los Fahrenheit pues van desde los 32 grados Fahrenheit en un punto de congelación del agua y de los 212 grados Fahrenheit al punto de ebullición. Y pues este se divide en otras partes. Pero, ¿qué pasa cuando queremos convertir de grados Celsius a Fahrenheit o de pues la temperatura Kelvin a otra temperatura? Bueno, del lado derecho tenemos las fórmulas que nos ayudan a hacer estas transiciones de temperatura a escalas diferentes. Tenemos la primera, que es temperatura F de Fahrenheit, que es igual a 32 más 1.8 por la temperatura en Celsius. Después tenemos que temperatura Celsius es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 1.8.
Y finalmente tenemos temperatura Kelvin, que es igual a temperatura Celsius más 273.15. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo es que se hace esta conversión de temperaturas de manera manual en un ejemplo, mismos que pueden ser presentados en varios ejercicios, como lo será en la actividad de esta clase. Tenemos primero convertir 15 grados Celsius en grados Fahrenheit. Tenemos 4 respuestas posibles. La A, 590 grados Fahrenheit, la B, 0.59 grados Fahrenheit, la C, 5.9 grados Fahrenheit y la D, 59 grados Fahrenheit. Punto, pues es de 0, es neto. Nuestra fórmula que vamos a usar, ya sabemos, pues es la de grados Fahrenheit, la de temperatura Fahrenheit, porque es a la que vamos a convertirlo. Entonces tenemos que temperatura Fahrenheit es igual a 32 más 1.8 por la temperatura en grados Celsius. Vamos a tener entonces que al sustituirlo tenemos 32 más 1.8 por 15, porque es la temperatura que nos están dando a convertir. Aquí le ponemos TF. Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer esta multiplicación y tenemos 32 más, hacemos la multiplicación de 1.8 por 15 y nos da 27. Por lo que entonces hacemos la suma y tendríamos nuestro resultado final. Y nuestro resultado de 32 más 27 serían 59 grados Fahrenheit, dando entonces que nuestra respuesta es la letra D. Y bueno, entonces ya sabemos la respuesta y vamos al tema 2 de esta clase, que es transferencia de calor. El calor se transfiere o se conduce en 3 formas diferentes. La primera es por conducción y esto quiere decir que el calor se conduce o se propaga en los sólidos debido al choque de moléculas del cuerpo sin que éste modifique su forma. Un ejemplo podría ser cuando uno de los extremos de una varilla metálica se pone en contacto con el fuego. Después de cierto tiempo, pues el otro extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas del extremo expuesto al fuego vibran con mayor energía. Parte de esa energía se transfiere a las moléculas cercanas, las cuales a su vez se transfieren pues en exceso de energía a otras moléculas. Así la temperatura del cuerpo aumenta de manera uniforme y se distribuye en todo el cuerpo. También tenemos por convección, que el calor se propaga a través de un fluido. Por ejemplo, al calentar agua en un recipiente, después de cierto tiempo se produce un movimiento del líquido. Podríamos decir que está hirviendo en su punto de ebullición. Esto se debe a que al recibir calor, el agua en el fondo del recipiente pues aumenta su temperatura y volumen y lo va haciendo hacia arriba, lo cual hace que la densidad pues disminuya y este líquido tiende a ser el reemplazo pues del agua a menor temperatura a mayor densidad. Este proceso pues tiene una circulación de masa de agua caliente hacia arriba y fría hacia abajo. Se le conoce como corrientes de convección. Otra de las formas es por radiación. En esta, el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, una situación cotidiana que es la de transferencia de calor, por ejemplo, es cuando nos da la luz del sol. El calor entonces es mayormente conocido como rayos infrarrojos. Después tenemos el 5.3, que son
las leyes de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la transformación del calor en trabajo y viceversa. La primera ley nos dice que el calor se suministra en un sistema igual a la suma del incremento de energía interna de este y el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores, que esto significa que va a reafirmar la energía y no se va a crear ni destruir, solamente se transforma. Este sistema absorbe una cantidad de calor y realiza un trabajo y su energía interna cambia a la siguiente condición, que es la fórmula que tenemos aquí abajito. Después tenemos la segunda ley, donde dice que es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. La eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado. Esta ley fue establecida por Lord Kelvin y él dice que es imposible realizar la transformación de que tenga cuyo único resultado sea la conversión del trabajo en calor. Y esto sería todo por la clase de ahorita. El último tema de la ley cero de la termodinámica, equilibrio térmico, como te mencioné al principio, estará en un video aparte en el aula virtual para que lo puedas visualizar.